¿Cómo están? Buenos días. Son las 8 de la mañana con 2 minutos y estamos partiendo Agenda Económica al cierre de la semana, día viernes y comenzando ya un nuevo mes, 1 de marzo. Estamos listos para partir con las noticias más importantes también en una jornada que va a ser muy noticiosa. Ya les contaremos en nuestro resumen por qué. Vamos de inmediato a nuestros titulares. Partimos con los datos de producción industrial, los anuncios que hizo ayer el Ministerio de Hacienda en relación a la reforma tributaria. El pacto fiscal va a tener semanas claves en el mes de marzo. Se retoma su trámite en el Congreso y ayer se conoció en la mesa técnica que tiene conformado el Ministerio con distintos representantes de los partidos políticos que van a apostar por un alza en los impuestos a las personas que ganen más de 3,2 millones de pesos al mes. Esta es toda una novedad en la propuesta del Ministerio porque inicialmente se pensaba que el aumento de impuestos vendría para aquellos que ganan más de 4 millones. Finalmente se anticipa un tramo y de esta forma entonces se intenta recaudar cerca de 0,6 puntos del PIB. ¿Cuáles fueron las razones para este cambio? Bueno, vamos a comentarlo en unos minutos acá en Agenda Económica. Y lo que les contábamos ayer, se conocieron los datos de producción industrial en nuestro país con novedades bien importantes que hacen más alentador el panorama para el dato de IMASEC, de actividad económica, que conoceremos en un rato más. A las 8:30, el Banco Central va a publicar este dato de IMASEC correspondiente al mes de enero. Y los datos que conocimos ayer de manufacturas, de comercio sobre todo, son bien alentadores. De hecho, todos los analistas de mercado hicieron una corrección al alza en sus proyecciones para el dato de actividad económica. Hasta un 2,5% está viendo el mercado. Les contamos el detalle de los datos conocidos ayer y también el análisis que están haciendo en el mercado local en unos minutos acá en Agenda Económica. Bueno, y por otra parte, en el sur, en Aysén, ayer finalmente se zanjó toda la controversia que había en torno a la solicitud que habían hecho 2 comunidades indígenas para la administración de 600.000 hectáreas de borde costero en esa región. Finalmente, las 2 solicitudes fueron rechazadas por las autoridades locales que tienen que decidir y zanjar sobre este tema, con contundentes votaciones por lo demás. De 36 votos posibles, 29 rechazaron estas solicitudes. Es un asunto que se zanja de esta forma. Había generado mucha incertidumbre, sobre todo por el efecto que podía tener en el sector de la pesca artesanal, también en el acuícola. Les vamos a contar más en unos minutos también. Y comienza una visita importante en nuestro país de la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen. Nuestro símil sería el Ministerio de Economía o de Hacienda más bien en ese país. Bueno, la visita de la 5ª mujer en la jerarquía del gobierno norteamericano ha evidentemente generado muchas expectativas. Es una visita importante, sobre todo por las señales que viene a dar. El foco está puesto fundamentalmente en el litio, en el cobre, en la transición energética, como un asunto que ha definido también el gobierno de Joe Biden como uno muy relevante en su desarrollo económico, sobre todo con la mirada puesta a futuro. Hay componentes geopolíticos también en esta visita que son importantes. Sostendrá reuniones con autoridades locales. Les contamos también más en unos instantes. Y nos vamos a los mercados, veamos qué es lo que está pasando en las bolsas. Primero en Europa, en Asia, luego revisamos los detalles de lo que ocurrió ayer también en las bolsas a nivel local, con fuertes impulsos, sobre todo en Asia. Parte de la jornada bursátil, en el caso del Nikkei japonés, hubo una alza de 1,9%, un poco más moderada el alza de la bolsa de Hong Kong de 0,47%, mientras que en Europa las bolsas están subiendo, alza de 0,34% si vemos el ponderado de todas las bolsas europeas. Londres, por otro lado, está subiendo 0,81%. El Nikkei, de hecho, continúa marcando máximos históricos, está por encima ya del que tuvo en 1990. Corren vientos bien optimistas en los mercados a nivel internacional en términos generales. Por otra parte, veamos qué es lo que ocurrió en la bolsa a nivel local. El cierre ayer fue nuevamente positivo, 6.449 puntos. El IPSA sigue al alza y el dólar está retrocediendo después de que comenzara la semana más cerca de los 1.000 pesos. Ahora está en 966. En la UF, por otra parte, hoy día tendrá una cotización de 36.865 pesos.
Bien, 8:07. Partimos entonces con la revisión de los temas más importantes del día y lo primero que vamos a revisar tiene que ver con esta propuesta que ha hecho el gobierno en materia tributaria con una reforma fiscal, un pacto fiscal más bien, que va a tener semanas muy decisivas a partir de la segunda quincena de marzo. Ahí el gobierno ya podrá presentar nuevamente iniciativas en torno a esta materia después de que se cumpla la veda que tenía este proyecto, que recordemos fue rechazado en la Cámara de Diputados en marzo del año pasado. Como fue rechazado, no se podía volver a presentar un proyecto similar en un plazo de 12 meses. Y ahora el gobierno viene con la intención de llegar con más piso político y técnico también a esta instancia de discusión en el Congreso. Y lo último que hemos sabido, después de la reunión entre el Ministerio de Hacienda y los representantes técnicos de los distintos partidos políticos, es que el gobierno va a proponer un aumento al impuesto personal a las rentas que estén por sobre los 3,2 millones de pesos. Y este es un dato bien novedoso porque inicialmente lo que se había propuesto es que el gobierno pensaba subir los impuestos para aquellos que ganan más de 4 millones de pesos. Ahora el tramo entonces será un poco más bajo. No serán los 4 primeros tramos de ingresos, sino los 5 primeros los que recibirían entonces un aumento. De esa forma entonces el gobierno va a insistir con este tema que ha generado algo de controversia, el aumento de tasas a la renta personal. Es un asunto que no genera demasiado consenso. Hay muchas voces que plantean que es necesario abordar un aumento de aquellos tramos más bajos, digamos, de impuestos para aquellos tramos que hoy día están exentos, es decir, por debajo de los 750.000 pesos, redondeando, mensuales. Sumar a aquellas personas, aunque sea con un impuesto muy bajo, es uno de los temas que también ha estado dando vuelta en la discusión en materia tributaria. Pero de todas maneras, muchos ven que esto puede significar una carga para ciertos sectores que al día de hoy no estaban llevándose el peso, digamos, desde el punto de vista de los impuestos personales. Lo que busca recaudar el gobierno es 0,6% por la vía de este impuesto personal a las rentas mayores de 3,2%. En el margen sería un 16% de impuesto para este tramo y de ahí hacia arriba. De todas maneras, es un tema que va a requerir mucho debate porque Miguel Mellado, por ejemplo, diputado de Renovación Nacional, ya adelantaba que esto significaba cargarle la mano a los profesionales y a personas formales que les ha ido bien por esfuerzo propio, decía ayer, luego de que se conociera esta propuesta. De todas maneras, todo esto lo vamos a ver consolidado con los proyectos que presenta el gobierno, como decíamos, a partir de la segunda quincena de marzo. Bien, 8:10. Nos vamos a ir a otro tema. Ya les contábamos también en nuestros titulares que ayer fue una jornada bien relevante la que se vivió en Aysén, donde se votaban 2 solicitudes que habían realizado comunidades indígenas que representan a menos de 40 personas para la administración de 600.000 hectáreas del borde costero marino. Finalmente, la instancia ejecutiva resolvió rechazar ambas solicitudes con contundentes votaciones en ambos casos, lo que significó cierto alivio también y fue celebrado por organizaciones productivas en la zona, pero también por algunas de las autoridades locales. Vamos a revisar más detalles en la siguiente nota. Me parece sumamente inaudito que sigamos haciendo más catarsis aquí, más discursos como la Rosa de Guadalupe. Tampoco se afectan, como decían aquí los vecinos, que la industria perdería el trabajo. Eso es falso. ¿Quién respeta al señor Carayán para Silencio, por favor. Una jornada histórica se vivió en la región de Aysén. Esto luego de que la Comisión Regional de Uso de Borde Costero rechazara las solicitudes para la creación de espacios costeros marítimos de pueblos originarios que le otorgaría la administración a las comunidades de Antunén Rain y Puhuapi, que sumaban aproximadamente 60 personas. Se rechaza por parte de la Comisión Regional de Uso de Borde Costero la solicitud de la comunidad Puhuapi. La CEMPO en cuestión eran 2, una llamada Cisnes que abarcaba 227.000 hectáreas y una segunda llamada Islas Huichas, la que constituía 393.000 hectáreas. En total eran más de 621.000 hectáreas. Ambas propuestas fueron rechazadas por la mayoría de los miembros de la comisión de 34 integrantes regionales. Solicitudes que se enmarcaron en el marco de la Ley Lafkenche, normativa que entró en vigencia a partir de 2008 con el fin de reconocer y proteger los derechos territoriales de los pueblos originarios. Delimitación que se realizó mediante diversos procesos, incluido la revisión por parte de organismos públicos.
Subpesca en un inicio tiene que hacer un análisis de sobreposición con otras concesiones, acuícolas, marítimas, incluso si es que hay áreas de manejo ya aprobadas en el lugar. Después de eso incluso pasa por otra autoridad que es CONADI. Este organismo lo que hace es acreditar estos usos consuetudinarios. Se tiene que hacer un plan de administración con los titulares y los no titulares. Por lo tanto, se deja claro de que los que administran no son las puras familias de la comunidad. Aquí forman parte del plan de administración hasta los municipios, los salmoneros. De acuerdo a los gremios acuícolas e instituciones del extremo sur del país, esta solicitud se hizo sin mayor consulta y hubiera puesto en riesgo la producción de las salmoneras en la zona. La intención de los solicitantes atenta contra el mismo espíritu de la ley Lafkenche. La declarada intención de los solicitantes, sus asesores y entidades externas que han impulsado estas dos solicitudes de espacio es obstaculizar el desarrollo actual y futuro de la salmonicultura. Lo que más se reclamó en todos los talleres, ¿qué fue? La nula participación, la desinformación, que la gente no tenía idea de lo que se estaba pidiendo, que las comunidades se enteraron encima de las cosas que se estaban pidiendo. Críticas que contrastaron con las de las organizaciones y comunidades del sector, quienes apuntaron a que las 375 concesionarias no hubieran cesado las operaciones. Aquí no hay un clima de confianza de seguir dialogando, si las palabras son bonitas, pero a la hora de no hay disponibilidad de dialogar. Pero esto no se termina acá. Si algunos creen que esto se termina, no se termina acá. Vamos a defender el territorio a la buena o la mala. La excesiva dimensión de la solicitud que hace incompatible la coexistencia con la zonificación existente de Aysén del borde costero, que considera distintos usos, actividades como la pesca artesanal, los buzos, la salmonicultura, el turismo. Creemos que atentan contra el espíritu de la ley. En segundo lugar, la magnitud de los espacios solicitados, la falta de diálogo, información y desconocimiento de antecedentes técnicos. Un proceso que tuvo resultados tras 8 años de debate en la zona, pero que tendrá nuevos capítulos frente a la implementación del servicio de biodiversidad y áreas protegidas en gran parte de la región. 8:14. Nos vamos a otro tema. Les contábamos también de la visita que comienza hoy de Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, que llega a nuestro país. Estamos hablando del equivalente al cargo de ministra de Hacienda y de Economía, ambos fusionados, de los Estados Unidos, ni más ni menos. La representante del gobierno de Joe Biden comienza esta visita a Chile, en la que va a sostener reuniones bien relevantes con autoridades de gobierno, con el presidente Gabriel Boric, con el ministro de Hacienda Mario Marcel. También en el Banco Central sostendrá una agenda bien intensa, donde se va a reunir con Rosana Costa, la presidenta del banco, y donde asistirán además otros invitados. El objetivo de la visita, en todo caso, está puesto de manera bien clara también en asuntos que hoy día tienen carácter estratégico para Chile y también, por cierto, para Estados Unidos. Tiene que ver con la explotación del litio en nuestro país, con el desarrollo de ciertos minerales críticos y la explotación también de cobre acá en Chile, el desarrollo de las energías renovables en nuestro país, y donde Estados Unidos tiene intereses evidentemente bien importantes, sobre todo lo que tiene que ver con litio. De hecho, va a visitar la planta de Albemarle en nuestro país, empresa norteamericana que junto con SQM son los dos grandes explotadores de litio acá en Chile. Por eso el énfasis puesto en esos temas es muy relevante en un momento donde nuestro país además está tomando decisiones críticas para el desarrollo de la industria del litio a futuro. Recordemos en lo que se ha denominado la Estrategia Nacional del Litio. La visita en ese sentido, por su carácter, como decíamos, estratégico, con intereses geopolíticos de por medio, está en el centro de la atención, digamos, durante estas horas. Veremos hoy día el desarrollo de esta agenda, el mensaje también que deja Janet Yellen, quien estuvo en Brasil en el encuentro de ministros de finanzas del G20 y ahora entonces se extiende su visita por Latinoamérica también hacia nuestro país. 8:16, nos vamos a la pausa y ya seguimos con más de Agenda Económica.
Bien, son las 8:19, estamos de vuelta en Agenda Económica. Ayer conocimos datos que publicó el INE respecto a producción industrial, a los indicadores del comercio, también niveles sectoriales que anticipan lo que vendrá en unos minutos, el IMASEC que conoceremos del mes de enero. Revisemos el detalle antes del análisis en profundidad de estos datos. Veamos qué fue lo que ocurrió con la producción durante el primer mes de este año. A nivel industrial, a 12 meses hubo un crecimiento de 3,6%. En comparación a diciembre, también hay un crecimiento de 1,9%. En el caso de la producción minera, a 12 meses, en comparación a enero 2023, hubo también un crecimiento de 1,1%. Más importante aún también este nivel tendencial respecto al diciembre de 2023, hubo un crecimiento de 3%. Son datos que han permitido hacer correcciones al alza también respecto a la proyección del IMASEC para el mes de enero. De hecho, revisemos otros dos componentes de estos datos sectoriales. A nivel de electricidad, gas y agua también hubo un crecimiento 1,4% y en manufactura en 12 meses 6,5%. ¿Qué anticipa esto? Bueno, un escenario algo más optimista quizás respecto a las proyecciones para el IMASEC de enero 2024. Vamos a profundizar en estos antecedentes y para eso estamos en contacto a esta hora con el economista jefe de Finsa, Nathan Pincheira, con nosotros aquí en CNN Chile. ¿Cómo estás, Nathan? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Nathan, démosle un poco de contexto a estos números. ¿Estuvieron mejor de lo esperado, efectivamente? Sí, yo creo que son datos positivos, ¿no? Que se enmarcan, yo creo que en un sentimiento no tan positivo que había existido en el mercado después de lo que vimos en diciembre. Y creo que es importante destacar aquello porque cuando tuvimos justamente los datos de diciembre, parecía ser extremadamente negativo, algo extraño, ¿no? Considerando que no era la tendencia que de alguna forma habíamos visto durante los últimos meses. Me da la sensación de que los datos que tuvimos ahora en enero y que probablemente se vayan a ratificar en algunos minutos cuando conozcamos el IMASEC, van a dar cuenta de algo de no sé si decirle rebote, pero sí algo más de normalidad en una mirada un poquito más larga respecto a lo que ya veníamos viendo durante fin de año y ahora, bueno, comienzo de 2024. De acuerdo. O sea, cuando veamos este dato del IMASEC, si efectivamente está en líneas con estas proyecciones en terreno positivo, lo que ocurrió en diciembre entonces habría sido algo más bien puntual, que no rompe la tendencia, digamos. Claro, o sea, evidentemente que después una economía que ya estaba estancada, ¿no? Y que no mostraba señales de recuperación, pero tampoco de un empeoramiento relevante, ¿no? Fue relativamente extraño, ¿no? Que en diciembre la verdad es que todos los sectores económicos se comportaran de forma negativa. Yo diría que ahí con solamente la excepción de comercio, que en el margen creció, aunque en el interanual igual mostraba un sentimiento negativo, vendría ahora por alguna razón metodológica o algo, digamos, por el estilo, a normalizarse. Yo creo que ya en el mes de enero, por lo tanto, si uno quisiera tomar, no sé, un promedio de 3 meses, ¿no? Pareciera como que no hubiese pasado mucho, ¿no? Pero en el intertanto hubiésemos tenido algo más de volatilidad. Yo creo que la gran duda y un poco que siempre quedamos ahí con un porcentaje importante de incertidumbre es lo que ocurrió con servicios. No tenemos indicadores sectoriales de servicios, es el sector más importante de la economía en Chile y aquello puede estar modificando un poco lo que el dato de IMASEC va a representar en algunos minutos más. Sin embargo, digamos, me costaría un poco por las tendencias que muestra el resto ver una situación muy disímil que, por ejemplo, a lo que el comercio estaría evidenciando. Sí. A propósito de lo del comercio, enfoquémonos en algunos análisis más específicos de los datos de ayer, Nathan. Rompió con una racha de 20 meses consecutivos a la baja. ¿Qué está pasando en ese sector en particular, Nathan? Sí, bueno, la verdad es que en términos interanuales afectaba bastante la base de comparación todavía, ¿no? Porque el comercio ya venía mostrando una recuperación, yo diría, hace un par de meses, no una recuperación boyante, pero sí, digamos, mostrando que en algún momento iba a dejar los datos de variaciones negativas. Eso ocurre, digamos, con los datos que recibimos de enero. Además, si es que uno hace la división entre bienes durables y bienes no durables, la verdad es que ambos también evidencian un crecimiento importante. Por lo tanto, creo yo que tiene mucho más que ver con la base de comparación que le impedía, ¿no?, mostrar
una variación positiva, pero la verdad es que esta tendencia de mejores datos por el lado del comercio, insisto, no una cosa bullante, pero sí recuperación por lo menos en lo que habíamos visto los meses anteriores, ya era algo que estábamos observando hace un par de meses. Yo diría que gran parte de 2023, o por lo menos la segunda parte de 2023. Ajá. ¿Y qué nos dice eso, el dato del comercio en particular, con una reactivación quizás del consumo, cuando tenemos un escenario económico que, como decíamos, en 2023 había ido un poco a los tumbos? ¿Qué nos muestra eso como si fuera un termómetro, digamos, Nathan? Sí, yo creo que hay que poner en contexto de que justamente, como mencionas, el año 2023 habría sido un año relativamente plano. Vamos a tener más evidencia o un dato más puntual sobre lo que fue todo 2023 cuando se publiquen las cuentas nacionales. Hoy día tenemos una estimación de menos 0,2, ¿no? Que básicamente es tomando los IMASEC del año 2023, pero si se corrige y es 0 o es 0,2, la verdad es que me parece que el análisis es relativamente el mismo. De cara a 2024, las predicciones indican a que la economía estaría transitando hacia ese potencial, ¿no? O hacia condiciones, entre comillas, algo más normales. El tema es que esas condiciones algo más normales hoy día no son un crecimiento superior al 2%, por lo tanto sería una transición, ¿no? a este nivel algo más potencial, por lo tanto esperamos que haya una recuperación respecto a 2023, porque 2023 fue un año relativamente malo, pero tampoco algo que sea tan sorprendente. Todavía hay cosas subyacentes en la economía que impiden, ¿no? Que impedirían que pudiésemos ver mayores crecimientos durante este año y probablemente también durante 2025. Ajá, de acuerdo. Ahora, viendo otro de los sectores, ¿qué pasó con la minería en particular o la producción manufacturera, que también mostraron un repunte, en este último caso, en el de producción manufacturera, de 6,5% anual? ¿Qué está pasando con esos sectores? ¿Qué ven ustedes, Nathan? Sí, yo creo que ahí se mezclaron las dos cosas, ¿no? Se mezcló un muy buen comportamiento en el margen sumado a una base de comparación relativamente baja. El sector manufacturero, de todas maneras, es importante mencionar, y eso también lo ratificaba las cifras del IMASEC, también es un sector que viene mostrando mejores cifras, incluso yo diría mejor que lo que acabamos de mencionar sobre el comercio, ¿no? Eso nos ha llamado en algo la atención. Digamos, habría que hacer un análisis un poquito más en profundidad de los componentes de cada uno de estos sectores manufactureros, cosa que en el análisis que hacemos, por lo menos nosotros de los datos, no nos es posible hacerlo. Hay que hablar con los expertos, ¿no? Un poco que nos puedan comentar qué es lo que cada uno de estos sectores, de estos rubros, la verdad es que ha tenido algo de mayor dinamismo, de un impacto algo más positivo. Y por el lado de la minería, la verdad es que la minería comportándose como históricamente lo hace, con una elevada volatilidad. Sabemos que aquí de repente un día mejor en alguna faena importante o un día peor en una faena, digamos, igualmente relevante, provoca estos cambios, ¿no? De un mes a otro que la verdad hacen un poco más difícil evaluar puntualmente la cifra, ¿no? Tal como lo podemos hacer de repente con los otros sectores. Aquí yo tomaría una historia un poco más larga y la verdad es que yo diría que sumando, restando 2023 pareciera, y comienzo ahora de 2024, pareciera mostrar una mejora en la producción minera, pero tampoco, digamos, algo tan importante. Lamentablemente, insisto, tiene una volatilidad extremadamente alta que hace difícil como poder hacer un análisis puntual de la última cifra, porque lo más probable es que el próximo mes tengamos, no sé, una caída y la verdad es que se daría vuelta ese análisis. De todas maneras, Nathan, en FINSA, ¿qué proyectan para el IMASEC de enero? Después de los datos de ayer, elevamos un poco nuestra proyección. Teníamos una variación nula, hoy día una variación de 0,7, ¿no? Eso es lo que estamos esperando en términos interanuales y eso en el margen, la verdad es que casi una completa recuperación respecto a la caída que habíamos observado en el margen en diciembre. Bien. Nathan, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana aquí en Agenda Económica. Bueno, que estén muy bien. Gracias, buenos días. 8,28, un poquito adelantado, ya ha sido publicado en el Banco Central el dato del IMASEC correspondiente al mes de enero y estuvo finalmente en la parte más alta de las proyecciones
en el mercado a nivel local. 2,5%. Esa fue la expansión finalmente de la economía chilena durante el primer mes del año. Es una muy buena noticia, por lo que ya conversábamos con Nathan Pincheira recién en la entrevista aquí en Agenda Económica, porque de alguna manera ratifica que la caída fuerte y sorpresiva que se vio en diciembre puede haber sido solo un paréntesis y porque permite entonces comenzar este 2024 con un buen pie. Creció 2,5% si se compara enero 2024 con enero 2023. A igual mes, una expansión de 2,5%. Pero este otro dato también es importante. Si se compara con diciembre, en la serie desestacionalizada, hay un crecimiento de 1,7% y eso también es bien importante. El mes registró un día hábil más que enero, eso puede incidir también, pero por otra parte hay expansiones bien sólidas que son las que inciden en este indicador del IMASEC. Respecto a los sectores destaca el resto de bienes y los servicios. También el aumento del IMASEC en comparación a diciembre fue generalizado para todos los sectores. Cuando se ve el desglose, ¿qué fue lo que influyó más en este 2,5% de la expansión económica? Resto de bienes aportó 0,8 puntos porcentuales de ese 2,5 total. Servicios aporta 0,7%, comercio un 0,4%, industria también y minería un poco más atrás con un 0,3%. Pero de todas maneras, la variación más importante por sector económico se vio en resto de bienes, que subió un 5,2% en comparación a enero 2023. Dato recién publicado por el Banco Central, está fresquito, 2,5% del IMASEC para enero 2024. Durante el día vamos a tener, por supuesto, reacciones a propósito del dato que recién ha publicado el Banco Central. Bien, con esta buena noticia nos vamos, 8:30, cerramos Agenda Económica, pero partimos Noticias Express en unos minutos.